una función racional es el cociente de dos funciones polinomiales. Por ejemplo, f de x igual a p de x sobre q de x. Y el grado del numerador es menor que el grado del denominador, tenemos una función racional propia. No sé si ya las habían escuchado en algún momento, yo creo que sí. Entonces, siempre que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador, tenemos una función racional propia. Por ejemplo, la función racional f de x igual a 2x al cuadrado más 3 sobre x cúbica más x cuadrada menos x más 1. Esta es una función racional propia, porque en el numerador tenemos un polinomio de grado 2 y en el denominador tenemos un polinomio de grado 3. Entonces, el grado del polinomio del numerador es más pequeño que el grado del polinomio del denominador. Y ahora está el otro caso, las funciones racionales. Donde el grado del polinomio del numerador es mayor o igual que el grado del polinomio del denominador, se llaman funciones racionales impropias.
Por ejemplo, si tengo la función racional f de x igual a x cuadrada más x más 3 sobre x menos 2. Esta es una función racional impropia. El polinomio del numerador tiene grado 2 y el polinomio del denominador tiene grado 1. Entonces, el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador. Y en el caso de que también sean iguales, también son funciones racionales impropias. Por ejemplo, esta también es una función racional impropia. Ambos polinomios en el numerador y en el denominador son de grado 4. Ahora, otra propiedad importante que cumple toda función racional impropia es la siguiente. Toda función racional impropia se le puede aplicar el algoritmo de la división. Es decir, se tiene, por ejemplo, x cuadrada más x más 3 sobre x menos 2. Tenemos esta función racional impropia. Entonces yo le puedo aplicar el algoritmo de la división, es decir, nosotros ya sabemos dividir polinomios. Ese es el algoritmo de la división. Entonces podemos efectuar la división. Entonces, a ver, aquí multiplicamos a x menos 2 por x. Vamos a tener x por x cuadrada, pero le pongo el signo contrario. Menos 2 por x, menos 2x, pero lo cambio de signo a más 2x. Y hacemos aquí las sumas y restas de términos semejantes. Estos dos se cancelan y aquí tenemos x más 2x son 3x. Bajamos el siguiente término. Ahora el signo que sigue aquí es el que con el que me queda este, que es positivo. Y ahora multiplico x menos 2 por 3 y lo restamos a 3x más 3. X por 3, 3x positivo, pero lo cambio a negativo. Menos 2 por 3 son menos 6, pero le cambio el signo a 6. Hacemos la suma, esto se cancela y nos queda 3 más 6, 9. Entonces aquí ya efectuamos la división. La división me da residuo 9. Entonces, por propiedades, por el algoritmo de la división, entonces nosotros sabemos que x cuadrada más x más 3 se puede escribir como el producto de este con este más el residuo. Entonces tengo x menos 2 por x más 3
más el residuo 9. Si yo realizo esta operación, de la derecha regreso al polinomio de grado 2 de la izquierda. Eso nos lo permite hacer siempre el algoritmo de la división con una fracción, perdón, con una expresión racional impropia. Es decir, de forma general lo voy a expresar. Si yo tengo la división de dos polinomios, una expresión racional impropia, entonces cuando efectúo la división de P de X entre Q de X, acá voy a tener un polinomio, voy a llamarlo S de X, y acá voy a tener un residuo. El residuo puede ser también cualquier polinomio de grado 2. Perdón, cualquier polinomio de cualquier grado. Polinomio de cualquier grado. Puede ser un polinomio de grado 0, como sucedió aquí. El 9 es un polinomio de grado 0. Polinomio de grado 1, grado 2, grado 3, etc. Entonces, ¿dónde R de X es el residuo de la división? Y puede ser 0, claro que sí. Cuando nuestro residuo es 0, quiere decir que los polinomios son divisibles. O también puede pasar que el grado del residuo sea menor que el grado del polinomio Q de X, el polinomio que está en el denominador. Por lo tanto, podemos escribir al polinomio P de X, el que está en el numerador, como el producto de Q de X por S de X, este por este, más R de X, que es el residuo. Entonces, esto siempre se va a cumplir. Ahora, si esta expresión, esta igualdad que yo tengo aquí, la divido entre Q de X, tengo lo siguiente. Bueno, a ver, lo voy a indicar. Dividiendo. Déjenme darle nombre. Esta igualdad, 1. Dividiendo la igualdad 1 entre Q de X, polinomio Q de X, se tiene que nos va a quedar. Bueno, nos queda P de X sobre Q de X. Igual a Q de X por S de X sobre Q de X más R de X sobre Q de X, ¿verdad? Si yo divido toda mi igualdad entre Q de X, tengo esto. O bien, ¿qué va a pasar en este
término, en este primer término de la derecha, tengo Q de X entre Q de X, eso es 1. Entonces vamos a tener simplemente P de X sobre Q de X igual a S de X más R de X sobre Q de X. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la integral de una función que me aparece en el integrando que es racional impropia? Es decir, si yo tengo una integral de una función racional impropia y me piden calcularla, entonces lo que vamos a hacer es descomponer esa fracción impropia, esa expresión racional impropia, de esta forma, aplicando el algoritmo de la división. Entonces, en mi integrando, voy a reemplazar a la expresión racional impropia por esta expresión y entonces voy a integrar esto. Bueno, a ver aquí, lo voy a escribir mejor abajo. Luego, si se calcula la integral de una expresión, de una función, mejor dicho, racional impropia, tenemos lo siguiente. Entonces le voy a calcular aquí la integral a la función racional impropia. No tengo que olvidar poner el diferencial de X. Esto me indica con respecto a qué variable estoy integrando. Entonces es lo mismo que calcularle la integral a esto. Una vez que aplicamos el algoritmo de la división. De X. Y bueno, esto me da dos integrales, ¿verdad? Del lado derecho. Sería la integral de S de X por diferencial de X más la integral de R de X sobre Q de X diferencial de X. Entonces, esto es cuando tenemos funciones racionales impropias. Por ejemplo, vamos a ver un primer ejemplo para este caso. Vamos a calcular la integral indefinida para x cuadrada más x más 3 sobre x menos 2 diferencial de x. Entonces, nos damos cuenta que tenemos en el integrando una función racional impropia.
Entonces, para calcular esta integral, aplicamos el algoritmo de la división. Expresamos esta función racional de la forma Q por S más el residuo. Entonces, a ver, ¿qué vamos a tener? Ya anteriormente efectué la división de polinomios. Y a ver, obtuvimos esto, lo vuelvo a escribir. Ahí está, eso fue lo que obtuvimos. Entonces, nosotros sabemos por el algoritmo de la división que x cuadrada más x más 3 se puede expresar como el producto de x menos 2 por x más 3 más el residuo. Pero voy a tomar esta expresión y la voy a dividir, como definí anteriormente, por el polinomio Q de X para tener aquí la expresión racional. Entonces, tomo X cuadrada más X más 3 y lo divido entre el polinomio Q de X, que en este caso es X menos 2. Pero entonces voy a dividir toda la igualdad entre X menos 2. Más 9 entre X menos 2. Aquí se cancela del lado derecho en el primer término el binomio X menos 2. X menos 2 entre X menos 2, 1. Entonces esto es igual a X más 3 más 9 sobre X menos 2. Y entonces voy a reemplazar acá en el integrando a la expresión racional impropia por esta. La sustituimos. Entonces ahora vamos a tener la integral. Lo voy a poner entre corchetes. De esta suma de términos, cierro corchete, diferencial de x. Esto me da dos integrales. La primera, la integral de x más 3, diferencial de x, más la integral de 9 sobre x menos 2, diferencial de x. Y esas integrales las podemos calcular sin ningún problema, ¿verdad? A ver, aquí la integral de x más 3 diferencial de x es x cuadrada sobre 2 más 3x. Más, ahora para calcular esta segunda integral, pues tengo que aplicar sustitución. Entonces me voy a tomar u igual a x menos 2, diferencial de u, entonces es igual a diferencial de x. Entonces vamos a tener el 9, ya lo puedo poner a la izquierda de la integral, y nos va a quedar ahora diferencial de u sobre u. Esto es igual a x cuadrada sobre 2 más 3x más 9 por la integral de diferencial de u sobre u es logaritmo natural del valor absoluto de u. Regreso a la variable original.
U es x menos 2. Y sumamos la constante de integración. Entonces, hemos hallado el resultado de la integral. Entonces, siempre que nos pidan calcular la integral de una expresión racional impropia, podemos aplicar esta técnica. Aplicamos el algoritmo de la división. Sabemos que entonces puedo escribirlo de esta forma. Y reemplazamos la fracción impropia por esta expresión. Y entonces se vuelve una integral más sencilla de calcular. En el caso de funciones racionales propias, no podemos hacer esto. Tenemos que trabajar con otra herramienta que se le llama fracciones parciales. Vamos a verlo. Este es el caso más sencillo. Cuando quiero calcular la integral de una fracción impropia. Pero en el caso de funciones racionales propias, es un poco más laborioso, más complejo. Vamos a ver. Entonces, en el caso de funciones racionales propias, necesitamos las siguientes herramientas. Voy a dar una definición. Una función, no, perdón, una fracción parcial es un cociente de la forma A sobre X menos A elevado a la potencia alfa. Es alfa. O también es una expresión racional de la forma Bx más C sobre X cuadrada más Bx más C elevado a la potencia beta. Aquí cuidado nada más. En esta segunda, en el denominador, esta C no es la misma que acá arriba. Esta C es minúscula y la del numerador es mayúscula. Ahora, todas estas letras del abecedario, A, B y C mayúsculas, y A, B y C minúsculas, todos son números reales. Son coeficientes de los polinomios. Donde A, B y C mayúsculas son
constantes, números reales. Alfa y beta son números enteros positivos, son potencias. Y el polinomio x cuadrada más bx más c es irreducible. ¿Qué significa irreducible? Que un polinomio sea irreducible, pues que no lo puedo descomponer como producto de otros polinomios de grado menor. No hay forma de descomponer, es irreducible en los números reales. Si, por ejemplo, x cuadrada más x más 1, este es un polinomio de grado 2. Entonces, es irreducible en los números reales. Yo no lo puedo descomponer. Si yo aplico aquí la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas, de las funciones cuadráticas, entonces lo que me voy a encontrar es que tiene soluciones en los números complejos. O sea, yo puedo descomponerlo en el campo de los números complejos, en el conjunto de los números complejos, más no en el campo de los números reales. Entonces, aquí en este curso solo estamos trabajando con números reales. Ya cuando entren a cálculo de varias variables, geometría analítica, ahí sí van a ocupar números complejos. Entonces, es decir, que no tiene raíces reales, ¿verdad? Bien, el método de fracciones parciales consiste en descomponer un cociente de polinomios en una suma de fracciones de polinomios de menor grado. Es decir, a ver, para mayor claridad, yo tengo una función racional, un cociente de polinomios. Es una función racional propia.
¿sí? Entonces solo puedo aplicarle el método de fracciones parciales a una función racional propia. Entonces lo que yo quiero hacer, ¿por qué? ¿Por qué solo a las propias? Porque recordemos, a ver, en los ejemplos que les di, uno de los ejemplos que les di, por ejemplo, aquí esta expresión racional es propia. El grado del polinomio del numerador es más pequeño que el grado del polinomio del denominador. Entonces, a estas expresiones yo no les puedo aplicar el algoritmo de la división. Yo no puedo tomar un polinomio de grado más pequeño y dividirlo entre un polinomio de grado más grande que él. Yo no puedo aplicar aquí el algoritmo de la división. Entonces, si quiero descomponer esta expresión racional propia en algo más sencillo, tengo que aplicarle el método de fracciones parciales para descomponerlo como un cociente de polinomios de una suma de fracciones de polinomios de grado más pequeño. Entonces, de manera general, P de X entre Q de X va a ser igual, raya de fracción, a sub m por X a la m más a sub m menos 1 por X a la n menos 1 más así hasta el término A1 por X más A0, A sub 0, sobre, aquí estoy representando que el polinomio P de X es este, y es de grado n. Y el polinomio Q de X va a ser B sub n por X a la n más B sub n menos 1 por X a la n menos 1 más hasta el término B sub 1 por X más B sub 0. Ese sería el polinomio Q de X. ¿Qué grado tiene? Tiene grado n. Entonces, con m menor que n. Reducir esta expresión a fracciones parciales para reducir. Voy a llamarle 2, ecuación 2, para reducir 2 en fracciones parciales. Se debe expresar la función del denominador Q de X, este polinomio, de la forma Q de X igual a X más A sub n por X más A sub n menos 1 y así hasta el factor X más A1 por X más A sub 0.
Entonces, vean, quiero descomponer el polinomio del denominador como un producto de binomios. De binomios que tienen potencia 1, ¿verdad? Implícitamente todos tienen potencia 1. O, si no se puede de esa forma, descomponer al polinomio del denominador como a sub n por x al cuadrado más b sub n por x más c sub n por a sub n menos 1 por x al cuadrado más b sub n menos 1 por x más c sub n menos 1 y así hasta el factor a sub 1 x cuadrada más b sub 1 x más c sub 1 por a sub 0 x cuadrada más b sub 0 x más c sub 0, como un producto de factores de segundo grado, ¿sí? Todos estos son polinomios de grado 2 y acá todos son polinomios de grado 1. Eso es lo que queremos hacer. Es decir, como el producto de factores lineales o cuadráticos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para lograr esto? Bueno, en primer lugar, hay 4 casos y son los siguientes. Se distinguen 4 casos. El 1, factores lineales distintos. Es decir, ningún par de factores es idéntico. Entonces, en este caso tenemos, voy a poner de una vez todas las rayas de fracciones que necesito. Ahí. Entonces, vamos a tener a sub 1 sobre x más a sub 1 minúscula más a sub 2 sobre x más a sub 2 minúscula. Y así hasta el término n. A sub n sobre x más a sub n. Entonces, ¿dónde a sub 1, a sub 2, hasta a sub n mayúsculas son constantes? Son números reales a determinar. Y ningún denominador
se anula. Entonces, este es el primer caso. Ningún par de factores es idéntico. Caso 2, factores lineales repetidos. En este caso vamos a tener la expresión siguiente. A1 sobre X más A1 minúscula más A sub 2 sobre X más A1 elevado al cuadrado más, así hasta el enésimo término, A sub n sobre X más A sub 1 a la n. Entonces, si se fijan aquí en los denominadores, ya tengo el mismo binomio, X más A1, lo único que va cambiando es la potencia con la que aparece. Aquí tiene potencia 1, potencia 2, potencia n. Entonces aquí los factores lineales en el denominador se están repitiendo. Caso 3. Cuando tenemos factores cuadráticos distintos. Vamos a tener la siguiente expresión. Todo esto lo estoy anotando de manera general. Es de manera general. Entonces, cuando tenemos factores cuadráticos distintos, ¿qué tipo de expresión vamos a tener? A en el numerador, A sub 1 por X más B sub 1. Sobre A sub 1 X cuadrada más B sub 1 X más C sub 1. En el siguiente término vamos a tener A sub 2 por X más B sub 2 sobre A cuadrada, perdón, A sub 2 por X cuadrada más B sub 2 por X más C sub 2 y así hasta llegar al enésimo término que va a ser de la forma A sub nx más B sub n sobre A sub n por X cuadrada más B sub n por X más C sub n. Entonces, ¿dónde A1, A2 hasta A sub n mayúsculas son constantes? A determinar. O sea, las tenemos que hallar, calcular. A determinar y B sub 1, B sub 2 hasta B sub n también. Son constantes y también las tenemos que hallar, que calcular. Entonces vean aquí qué es lo que está pasando en la descomposición en fracciones parciales. Por ejemplo, en el caso 1, que es el más sencillo. Siempre en el denominador me están apareciendo polinomios de grado 1.
Y en el numerador, lo que tengo, pues son polinomios de grado 0, ¿sí? Las constantes siempre son polinomios de grado 0. En el caso 3, vean, en el denominador tenemos polinomios de grado 2. Entonces, en el numerador debo de tener polinomios de grado 1, es decir, bajo la dimensión 1 grado. Entonces, siempre la expresión del numerador es de grado más pequeño que la expresión del polinomio del denominador. Me falta un caso, el 4. El 4 es cuando tenemos factores cuadráticos repetidos. Es decir, una descomposición de la siguiente manera. A sub 1x más b sub 1 sobre este polinomio de grado 2 más a sub 2x más b sub 2 sobre este mismo polinomio, pero a la potencia 2, ya elevado a la potencia 2, están apareciendo los mismos factores, pero con potencias distintas. Lo elevo al cuadrado. Y así hasta el enésimo término. Aquí a la potencia. Entonces, aquí tengo factores cuadráticos repetidos en los denominadores. Simplemente están elevándose a la potencia enésima. Y ahora, siempre que hagamos una descomposición en fracciones parciales, esto es lo que vamos a tener, estos 4 casos. Y pueden estar combinados, ¿sí? No son por separado. O sea, puedo tener combinaciones del 1 con el 2, del 2 con el 3, del 4 con el 1, así. Se pueden combinar. Entonces, antes de empezar a efectuar integrales, vamos a practicar cómo descomponer en fracciones parciales una función racional propia, como práctica, antes de aventarnos a resolver integrales. Porque este procedimiento es puramente algebraico, es pura álgebra. A ver, entonces déjenme elegir uno que no sea tan complicado. Vamos a expresar en fracciones parciales la siguiente función racional. Propia. Esto es para las funciones racionales propias. X más 3 sobre x cuadrada más 3x más 2.
Entonces, esto lo quiero descomponer como fracciones parciales. Es decir, en alguna de estas formas, así, o así, o así, o así. Como una suma de fracciones propias. Bien, entonces aquí lo primero que podemos observar es que el polinomio de grado 2 que aparece en el denominador lo puedo descomponer. Es decir, es un polinomio que se puede descomponer como producto de dos binomios. ¿Alguien me puede decir cómo queda factorizado? Sería x más 2 por x, o sea, en otro corchete, en otros paréntesis por Otro x binomio. más 1. Muy bien, perfecto. Entonces, este polinomio de grado 2 tiene solución en los números reales. No tenemos problemas. Este no es irreducible. Y tiene descomposición en los números reales. Bien, entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Me tengo que fijar en el polinomio que tengo en el denominador y tengo que ver si el polinomio es reducible o irreducible. Entonces, este polinomio sí lo puedo descomponer, tiene solución en los números reales. Ya está. Entonces, ahora, fíjense, los factores que nos quedaron aquí en su descomposición son lineales, ¿verdad? Entonces, si yo voy a escribir la descomposición en fracciones parciales para esta función racional propia, me voy a fijar en qué caso estoy de los anteriores. Los factores que obtuve son factores lineales, entonces estaría en el caso 1. Los factores de la descomposición son lineales, entonces voy a descomponer esa expresión racional propia en algo de este estilo. Entonces, esto debe de ser igual a un número A sobre el primer factor lineal más un número B sobre el segundo factor lineal. Esta es la descomposición en fracciones parciales para esta expresión racional propia. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que necesito es encontrar los valores de estas dos constantes, de A y de B mayúscula. Tengo que hallar cuál es el valor, qué número real son, a qué número real son iguales. Y para lograrlo, pues ya tengo que hacer un procedimiento algebraico. Necesitamos encontrar los valores de las constantes A y B. Voy a tomar esta y esta. Me voy a quedar solamente con estas, el primer término y el último término de la igualdad. Lo voy a reescribir aquí abajo.
Entonces, yo voy a trabajar con esta ecuación para hallar A y B. Pero, pues para no trabajar con una igualdad que tiene términos racionales, lo que quiero hacer es convertirla en una expresión que no tenga fracciones. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo? Bueno, de hecho mejor, ¿no? Aquí me conviene ya poner la factorización, sí. Entonces, en realidad, corrijo. Me voy a tomar esta y esa igualdad. Entonces, voy a multiplicar toda la igualdad por x más 2 por x más 1, la factorización del polinomio del denominador. Entonces, cuando hago la multiplicación, el lado izquierdo se va a quedar nada más como x más 3, ¿verdad? Igual, ahora este multiplicado con este término que va a pasar, se van a cancelar los factores x más 2. X más 2 entre x más 2 es 1 y entonces nos queda a por x más 1 más, ahora multiplico este con el segundo término de la derecha. Los factores x más 1 se van a cancelar y me va a quedar nada más, me va a sobrevivir b por x más 2. Entonces, con este procedimiento ya logro tener una igualdad donde no aparecen expresiones racionales, fracciones. Y vamos a trabajar con esta igualdad. Voy a desarrollar lo que tengo del lado derecho de la igualdad. Multiplico a por x a x, a por 1a, más b por x, bx, más b por 2, 2b. Y lo que voy a hacer ahora, como esto es una igualdad, entonces lo del lado izquierdo va a ser igual a lo del lado derecho. Voy a asociar términos semejantes. Entonces, todos los que tienden a x, los voy a poner primero, a x más bx. Y luego las constantes, más a más 2b. Pero bueno, estos dos términos yo los puedo escribir como a más b por x, ¿verdad? Más. Y estos dos los voy a poner entre paréntesis, porque porque al final de cuentas esto va a ser un número. Y entonces ahora comparamos. El lado izquierdo, x más 3, va a ser igual a más b por x más a más 2b. Entonces, esta igualdad me permite tener el siguiente sistema, comparando término a término. A más b va a ser igual a 1. Aquí implícitamente el coeficiente que acompaña a x, el término lineal, es el 1, ¿verdad? Entonces, a más b debe ser igual a 1. Después, el término constante, a más 2b, debe de ser igual a ¿qué? A 3. Y tengo ese sistema de dos ecuaciones con dos variables. Lo resuelvo. Aquí yo ya puedo aplicar el método de solución que quiera. Cualquiera de los que ustedes aprendieron. Pues a ver, a la primera le puedo restar la segunda. A menos A0 y B menos 2B es menos B. Igual a 1 menos 3 menos 2. Es decir, esto implica
que b es 2. Y como ya tenemos quién es b, puedo usar cualquiera de estas dos para hallar el valor de a. Entonces aquí, de la primera ecuación, yo tengo que a es igual a 1 menos b. Y si ya hallé que b es igual a 2, entonces a va a ser igual a 1 menos 2 y esto es igual a menos 1. Por lo tanto, el coeficiente a es menos 1 y el coeficiente b es 2. Ya hallamos los valores de las constantes a y b. Por lo tanto, ya tengo cómo queda mi descomposición en fracciones parciales para esta expresión racional propia. Concluyo, por lo tanto, x más 3 sobre x cuadrada más 3x más 2 es igual a menos 1 sobre, a ver, no me regreso acá, a sobre x más 2, sí, estoy bien. Estoy sustituyendo ya quién es la a. Más b sobre, pero quién es b, ya lo sustituyo, es 2 sobre x más 1. Y entonces esta es la descomposición en fracciones parciales. Expresar en fracciones parciales f de x igual a 1 sobre x cúbica más x. Sí se trata de una función racional propia, ¿verdad? Porque el grado del polinomio del numerador es 0 y el grado del polinomio del denominador es 3. Entonces puedo descomponer en fracciones parciales. Entonces escribimos nuestra expresión racional y lo primero que tenemos que hacer es ver si yo puedo descomponer el polinomio del denominador. Pues lo que puedo hacer es escribirlo como x por x cuadrada más 1. Y ahora x cuadrada más 1 ya es irreducible. Es decir, este ya tiene solución, ya no tiene solución en los números reales. Si yo le aplico la fórmula de las cuadráticas, ya me va a dar soluciones complejas. Entonces ya no lo puedo reducir más, así se queda. Entonces esto va a ser igual. Me tengo que tomar cada término aquí de la descomposición y con eso voy a formar acá fracciones, sumas de fracciones propias. Entonces, esto va a ser igual raya de fracción a un número a sobre el primer factor, que es x, más raya de fracción. A ver, el segundo factor es x cuadrada más 1. Esto es un polinomio de grado 2. Entonces, como les decía, lo que tengo que poner aquí arriba, en el numerador, es una expresión de grado n-1. Si este es de grado 2, entonces el de acá va a ser de grado 1, ¿verdad? Un grado menos.
Entonces, la expresión tendría que ser bx más c. Esta es una expresión lineal, un polinomio de grado 1. Entonces, esta va a ser nuestra descomposición en fracciones parciales. Pero ahora tenemos que hallar los valores de las constantes A, B y C. Entonces, para eso tenemos que hacer un poco de álgebra. Resolvemos. A ver, entonces les decía, nos vamos a quedar con esta igualdad. Vamos a multiplicar toda nuestra igualdad por esta, la descomposición. X por x cuadrada más 1. ¿Esto con qué objetivo? Pues de que nuestra igualdad ya no tenga una forma, ya no tenga términos racionales, fracciones algebraicas. Entonces multiplicamos este por este. ¿Qué va a pasar? Se van a cancelar los factores x y x cuadrada más 1, y lo que nos va a quedar es 1. Igual, ahora del lado derecho de la igualdad, este por este, ¿qué va a pasar? Se cancela x entre x es 1, y entonces solo nos sobrevive a por x cuadrada más 1. Más, ahora multiplicamos este con este. ¿Qué va a pasar aquí? X cuadrada más 1 entre x cuadrada más 1 es 1, y entonces solo nos sobrevive x por bx más c. Entonces ya hemos logrado tener una igualdad donde no aparecen fracciones. Voy a trabajar después con el lado derecho de la igualdad. Voy a hacer las operaciones. Multiplicamos a por x cuadrada a x cuadrada más a por 1a más x por bx cuadrada más x por c, cx. Entonces, esto es igual con 1, ¿verdad? Ahora vamos a asociar términos semejantes. Todos los cuadráticos, ax cuadrada más bx, luego el lineal más cx y al final la constante más a. Es decir, acomodamos las potencias en orden decreciente, de mayor a menor. Esto sigue siendo igual a 1. Y bueno, todavía puedo hacer más. Perdón, aquí me falta el cuadrado. Sí, puedo expresar esto como a más b por x cuadrada más cx más a. Y esto sigue siendo igual a 1. Y ahora, como esto es una igualdad, entonces lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Esto nos lleva a lo siguiente. Fíjense, del lado izquierdo, yo no tengo término cuadrático, ¿verdad? Ni término lineal. Solamente tengo término constante. Es decir, el 1 es un polinomio de grado 0. Yo lo podría representar de manera general como 0 por x cuadrada más 0 por x más 1. Cuando el término lineal o cuadrático de un polinomio no aparecen, ¿eso qué quiere decir? Que los coeficientes que lo acompañan son 0. Porque 0 multiplicado por x cuadrada es 0, 0 por x es 0. Entonces, cuando comparamos el lado izquierdo con el lado derecho de la igualdad, vamos a tener lo siguiente. A más b, el coeficiente del término cuadrático,
va a ser igual a ¿qué? A 0. Luego C, que es el coeficiente del término lineal, ¿a qué va a ser igual? A 0. Y A va a ser igual a ¿qué? A 1. Entonces tengo aquí un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables. Pero aquí la ecuación 2 y la ecuación 3 ya me están dando los valores explícitos de los números A y C. Ya solo nos falta allá el de B. Pero eso es muy fácil porque de la primera ecuación tenemos que B es igual a menos A. Es decir, menos 1. Por lo tanto, me regreso a mi descomposición en fracciones parciales y A es 1 sobre X más B, que es menos 1. Entonces ya no pongo el 1, nada más lo dejo así como menos X, más C, pero la C es 0, entonces pues ya no tiene caso que la ponga, ¿verdad? Entonces en el segundo término solamente nos queda menos X sobre X cuadrada más 1. Por lo tanto, ya hemos llegado a la descomposición en fracciones parciales para esta fracción parcial propia. Descomponer en fracciones parciales no es difícil. Y digamos que lo más complejo es, una vez que nosotros ya tenemos la descomposición, la factorización del polinomio del denominador, escribir de manera correcta las sumas en las que los voy a descomponer. Porque ya después, para hallar los valores de las constantes que nos quedan en el numerador, en los numeradores, pues ya es pura álgebra, es resolver sistemas de ecuaciones lineales. Descomponer en fracciones parciales x cuadrada más 3x más 1 sobre x más 1 al cubo. Entonces, sí se trata de una expresión racional impropia. El grado del polinomio del numerador es 2 y el grado del polinomio del denominador es 3. A ver, entonces, ¿cómo puedo descomponer el denominador? Eso está muy sencillo, ¿verdad? Yo lo puedo escribir como x menos 1, perdón, x más 1 por x más 1 por x más 1. Y eso es todo, o sea, ya. Ahora viene acá, ¿cómo voy a describir la descomposición en fracciones parciales? Entonces, a ver, son 3 factores. Entonces acá me deben de quedar la suma de 3 términos. La suma de 3 términos. Pero ahora fíjense, los factores que tengo aquí son factores lineales repetidos. Factores lineales repetidos. Los 3 son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que me dice si me voy acá a los casos? Estoy en el caso 2. Si tengo factores lineales repetidos, entonces mi descomposición debe ser de esta forma.
¿Qué es lo que voy a ir haciendo? Voy a poner el mismo factor en cada denominador, pero voy a ir aumentando la potencia. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces tengo el mismo factor, pero voy aumentando la potencia. 2. Si tengo factores lineales repetidos, entonces siempre las constantes de arriba simplemente van a ser polinomios de grado 0. Sí. Aquí va a ser B y acá C. Y entonces tenemos que trabajar ahora con esta igualdad. Y hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar toda la igualdad por estos factores. X más 1 por X más 1 por X más 1. Multiplicamos. Del lado izquierdo de la igualdad, lo que nos va a sobrevivir es X cuadrada más 3X más 1. Igual, ahora del lado derecho multiplicamos este con este que va a pasar. Se va a cancelar un factor X más 1 y nos va a quedar A por X más 1 por X más 1. Más, ahora este con este. Se van a cancelar dos factores, X más 1, y entonces nos va a quedar B por X más 1 más, ahora este y este. ¿Qué vamos a tener? Se van a cancelar los tres factores, ¿verdad? Solo nos sobrevive la C. Trabajamos con el lado derecho. Bueno, esto es A más 1 al cuadrado, ¿verdad? Ya lo voy a poner elevado al cuadrado. X cuadrada más 2X más 1. Entonces tengo AX cuadrada más 2AX más A. Más BX más B más C. Asociamos términos semejantes, es decir, vamos a poner las potencias de mayor a menor. Solamente tengo un término cuadrático. Tengo dos términos lineales. Ya de una vez factorizo. Y dos términos constantes. Entonces, lo de la derecha es igual a Profe, X disculpe, cuadrada, ¿sí? también la B es constante, ¿no? La que está después de BX. Sí, la estoy excluyendo, sí. Gracias. Ahí está. Tenemos tres constantes. Gracias. Bien, ahora comparando el lado izquierdo con el lado derecho de la igualdad, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, A va a ser igual a 1, ¿verdad? Implícitamente el coeficiente que acompaña a X cuadrada a la izquierda es 1. Luego, 2A más B va a ser igual a 3. 3 es el coeficiente que acompaña al término lineal del lado izquierdo. Y A más B más C va a ser igual a 1, el término constante. Entonces tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres variables. Hay que resolver. De la primera ecuación ya tenemos el valor de A. Entonces, si lo sustituyo en la ecuación 2,
obtengo el valor de b. De aquí tenemos que b es igual a 3 menos 2a. Y esto va a ser igual a 3 menos 2 por 1. Es decir, 3 menos 2 igual a 1. La b también es igual a 1. A ver, váyanse fijando si hago bien las operaciones. Entonces, a y b valen 1. Y si utilizamos la ecuación 3, despejamos a c, podemos hallar el valor de c. Tengo 1 menos 1 menos 1. Eso es igual a 1 menos 2, eso es igual a menos 1. La C es menos 1. Por lo tanto, ya tenemos nuestra descomposición. X cuadrada más 3x más 1 sobre x más 1 al cubo, descompuesto en fracciones parciales, es 1 sobre x más 1 más 1 sobre x más 1 al cuadrado. C es negativo, entonces aquí menos 1 sobre x más 1 al cubo. Y esa es la descomposición. En fracciones parciales. A ver, entonces vamos a tomarnos estos 3 ejemplos que hemos hecho de descomposición en fracciones parciales para calcular ahora las integrales. A ver, este fue el primero. Entonces, me fijo, me están pidiendo hallar la integral de una expresión racional, donde esta expresión racional es propia. Entonces, puedo aplicar el método de fracciones parciales para hallar su descomposición y en lugar de hallar la integral de esta expresión, hallo la integral de la descomposición en fracciones parciales. Es decir, sabemos, bueno, ahorita que ya nosotros lo calculamos, sabemos por fracciones parciales que x más 3 sobre x cuadrada más 3x más 2 es igual a 2 sobre x más 1 menos 1 sobre x más 2. A ver si fue esa. Sí, ahí está, nada más que escribí los términos al revés, entonces. Muy bien. Esa fue la que hallamos. Por lo cual, entonces, calcular esta integral
es igual a calcular la integral de 2 sobre x más 1 menos 1 sobre x más 2. Diferencial de x. Entonces aquí yo tengo dos integrales. Voy a sacar ya las constantes. Y estas integrales ya son inmediatas, son por sustitución. Entonces, en esta primera tomamos u igual a x más 1, diferencial de u es igual a de x. Y en la de acá tomamos u igual a x más 2 y diferencial de u también es igual a diferencial de x. Por lo tanto, nos queda 2 veces la integral de du sobre u menos. A ver, aquí, para que no haya confusión con el cambio de variable, pues mejor pude haber elegido otra, la w. Mejor. Y menos la integral de diferencial de w sobre w. Esto es igual a 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de u más, ¿no? Menos el logaritmo natural del valor absoluto de w. Regreso a la variable original. 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 menos logaritmo natural del valor absoluto de x más 2. Y sumo la constante. Entonces, si se fijan, a lo mejor ustedes se quedan que no la puedo resolver por sustitución o por partes. No, esta integral no se puede resolver por esos métodos. Claramente tampoco por sustitución trigonométrica. Entonces aplicamos fracciones parciales. A ver, la siguiente. Esta. Vamos a calcular ahora la integral definida de 1 sobre x cúbica más x diferencial de x. Nuevamente, sabemos por fracciones parciales que 1 sobre x cúbica más x es igual a 1 sobre x menos, ya voy a usar aquí la multiplicación de los signos, menos x sobre x cuadrada más 1. Por tanto, calcular esta integral es lo mismo que calcular la integral de 1 sobre x menos x sobre x cuadrada más 1 diferencial de x. Tengo aquí dos integrales. La primera, diferencial de x sobre x menos la integral de x por dx sobre x cuadrada más 1. La primera ya es directa y la segunda es por sustitución.
Ahorita calculo la integral, la vuelvo a escribir. Entonces vamos a tener acá diferencial de u sobre 2 sobre u. O bien, menos 1/2 de la integral del diferencial de u sobre u. Y ahora sí, calculamos. La primera es el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de u. Primer término se queda igual y el segundo regreso a la variable original, sustituyo que u es x cuadrada más 1. Pero x cuadrada más 1, esto siempre es positivo. Entonces, si quiero, ya le puedo quitar las barras de valor absoluto. Y por propiedades de los logaritmos, esto se puede escribir logaritmo natural de la raíz de x cuadrada más 1 y sumo la constante de integración. Entonces vean cómo al hacer la descomposición en fracciones parciales, las integrales que nos quedan ya son muy sencillas. A estas alturas del curso, pues ya para nosotros esas integrales son inmediatas. Y vamos con el tercero y último. Queremos ahora hallar la integral. Entonces ya sabemos por fracciones parciales que esto nos quedó como 1 sobre x más 1 más 1 sobre x más 1 al cuadrado más Era menos, profe. menos, gracias, x más 1 al cubo por fracciones parciales. Entonces, calcular esta integral es lo mismo que calcular la integral de esta suma, ¿verdad? Entonces ya de una vez las voy a separar en 3. Ahí está. Y esas integrales, todas se hacen con sustitución y hacemos el mismo cambio de variable. U va a ser x más 1. Diferencial de u es de x. La primera nos queda du sobre u más du sobre u cuadrada más, no menos, du sobre u cúbica. La primera es el logaritmo natural del valor absoluto de u más. La segunda sería menos 1 sobre u menos la tercera. Esto sería menos 3 más 1 es menos 2. Menos 1 sobre u cuadrada. ¿Están de acuerdo?
Ah, me falta el 2, ¿verdad? Sí. En el denominador. Y regresamos a la variable original, 1. Sí, entonces, sí, solo sustituyo quién es u, es x más 1. Entonces, logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 menos 1 sobre x más 1 más 1 sobre 2 por x más 1 al cuadrado más la constante de integración. Y ese es el resultado. Muy bien. Entonces, con esto hemos visto en qué consiste el método de integración por fracciones parciales. Pues las fracciones parciales, pues hay que practicarlas. La práctica nos va a hacer resolver con exactitud y con más rapidez la descomposición. Porque si se dan cuenta, ya las integrales ya son sencillas. Por lo general, cuando resolvemos una integral con fracciones parciales, el resultado de la integral va a tener muchos logaritmos naturales y expresiones racionales. Bien, entonces terminamos con esto la clase